Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la clase que es el núcleo celular parte 2, ¿ok? Bien, en la clase anterior ya hemos tocado lo que es generalidades, características, forma, tamaño, localización, número y también la estructura que involucra la envoltura nuclear, la lámina nuclear y la cromatina, ¿ok? Ahora nos tocaría ver lo que serían las partículas nucleares y el nucleolo. Empecemos. Sabemos que el nucleolo es aproximadamente esférico y está rodeado por una capa de. Ahora, la capa viene a ser la cromatina condensada, ¿ok? Muy bien, tiene una capa de cromatina condensada. Bien, hasta aquí todo bien. Perfecto. Además, es una estructura supramolecular que no posee. Ahora, esto es una característica que comparte con las demás estructuras supramoleculares que son las partículas nucleares. Bien, tanto el nucleolo como las partículas nucleares, lo que no comparten en conjunto con el núcleo se denomina membrana, una membrana que lo limite. Es por eso que decimos que al no tener membrana es capaz de intercambiar libremente su contenido, ¿ok? En cambio, recordemos que la membrana le daba esa característica de ser selectivo al núcleo. Sin embargo, como este núcleo lo no contiene, entonces las moléculas pasan de manera más veloz. El intercambio tanto entre el núcleo, ahí está el núcleo, con el nucleolo es mucho más veloz y aquí está la célula. ¿Ok? Este intercambio decimos que entonces es rápido. Perfecto. Además, dentro del núcleo se va a producir lo que se conoce como la síntesis de ARN ribosómico. ¿Ok? La síntesis de ARN ribosómico y además también se produce lo que es la maduración, bien, y otra característica es que aquí también sucede la producción de los organelos o las estructuras supramoleculares que van a sintetizar proteínas, que se conocen como los ribosomas. Producción de ribosomas. De ribosomas. Perfecto. Muy bien. Y como siguiente punto sabemos que este nucleolo, como vemos aquí, puede encontrarse tanto en el centro de una célula o en la periferia. ¿Ok? Por ejemplo, en el plasmocito, que sabemos que es una célula con forma de carreta, algo así, este núcleo se localiza de manera excéntrica y el nucleolo también es periférico. No olvidemos esto, ¿ok? Tiene dos posiciones, entonces decimos que suele encontrarse tanto en el centro como orientado hacia la periferia. Perfecto. Muy bien. Y estas vienen a ser las principales características. Ahora, vamos a detallar lo que es el ARN ribosómico eucariota, ¿ok? Aquí quiero que presten extremadamente la atención, mucha atención, debido a que estas son preguntas que suelen venir. Muy bien. Entonces, vamos a recordar lo que es un ribosoma eucariota. Recordemos que un ribosoma eucariota está conformado por una subunidad tanto 60S como 40S. La mayor, esta viene a ser la subunidad grande, a la subunidad también se le llama subunidad mayor, y la subunidad pequeña, conocida también como subunidad menor. Bien. Ok, entonces decimos que 60S, que S viene a ser el coeficiente de sedimentación. Muy bien, no quiere decir tamaño, sino cuánto tiempo va a demorar este ribosoma al momento que gira en un tubo de ensayo, cuánto tiempo va a demorar a que sedimente, a que se quede en la parte de abajo. Muy bien, ok, entonces decimos que 60S más 40S no es que dé 100S, no. Lo que va a dar es un total de 80S, porque simboliza esto, coeficiente de sedimiento, de sedimentación. Perfecto. Ahora, el ribosoma en la subunidad mayor de este ribosoma
está conformado por un ARN, tanto 28S, y aquí de otro color, un 28S, ¿ok? Otro ARN de tipo 5,8S y 5S. Son estos tres ARN que tiene la subunidad mayor del ribosoma. Bien, ahora, estos tres tipos de ARN provienen de un único ARN conocido como pre-ARN 45S. ¿Ok? Entonces decimos que del corte y de la posterior procesamiento del pre-ARN 45S van a surgir tres tipos de ARN, el 28S, el 5,8S y el 5S. Muy bien. Este pre viene a ser del ARN precursor. El precursor. ¿Qué quiere decir precursor? Que va a dar origen a los tres tipos que vemos, el 28, el 5,8 y el 5S. Perfecto. Ahora, si estos tres ARN se combinan con unas aproximadamente, esto quiere decir aproximado, con un aproximado de 50 proteínas ribosomales, entonces, en conjunto, el ARN con proteínas te da la subunidad mayor, o la grande, también se le llama. ¿Ok? En cambio, la subunidad menor se produce al combinar ARNs, pero de otro tipo de coeficiente. En este caso viene a ser un ARN 18S. Si este ARN 18S se combina con un aproximado de 30 proteínas, como son del ribosoma, se le denominan 30 proteínas ribosomales. Aquí añadimos, con un aproximado de 30 proteínas ribosomales, entonces, en conjunto, forman a la subunidad menor. Y a diferencia de estos tres tipos de ARN, el ARN 18S no tiene precursor. No tiene precursor. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Ahora, el ARN, dentro de estos tres tipos de ARN, tenemos que tener en cuenta que hay un tipo que tiene actividad catalítica. Aquí recordarán que la catálisis, la catálisis es el procesamiento por el cual mayormente las enzimas lo que hacen es acelerar reacciones. ¿Ok? Sin embargo, la mayoría de enzimas sabemos que son enzimas de naturaleza proteica. Sin embargo, hay una excepción, y la excepción está en el ribosoma. La excepción de estas enzimas viene a ser el ARN 28S. ¿Por qué decimos esto? Porque este ARN 28S lo que hace es dar la actividad peptidiltransferasa. Entonces, este ARN es una ribosima. ¿Qué quiere decir ribosima? Un ARN con actividad catalítica. Catalítica. Bien, ahí estaría. Continuamos. Ahora, como dato tenemos que el ARN 5,8S, 18S y 28 son transcritos por dentro del nucleolo. ¿Ok? Ahora, aquí faltaría un dato. Son transcritos por la ARN polimerasa de tipo 1. ARN polimerasa 1. Bien. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta que las polimerasas que transcriben ARN son de tres tipos. Hay ARNs polimerasas 1, también está 2 y está 3. ¿Ok? La ARN polimerasa 1 lo que va a hacer es transcribir este ARN ribosómico. La RNA polimerasa tipo, acá faltaría el 2, lo que va a hacer es transcribir ahora este ARN mensajero.
En cambio, la polimerasa 3 lo que hace es transcribir, pero un tipo esencial de ARN ribosómico, que es el ARN, lo vemos acá, el ARN de tipo, bueno, ribosómico, pero de tipo 5S. Esta viene a ser la excepción, de otro color. ¿Ok? Entonces no se olviden, la ARN polimerasa de tipo 1 lo que transcribe es ARN ribosómico. La tipo 2 transcribe ARN mensajero. Y como transcribe ARN mensajero, sabemos que produce proteínas. Y como produce proteínas, decimos que la ARN polimerasa 2, como datito, esta viene a ser la más estudiada. Cuando estudiamos el tema de transcripción, lo que hacemos es darle un especial énfasis a los procesos que hace la ARN polimerasa tipo 2, más estudiada. Bien, ahí estaría. Listo. Entonces, decimos que el ARN ribosómico 5S se transcribe fuera del nucleolo. Aquí hay otra diferencia. En el primer caso era dentro del nucleolo, en el segundo caso se transcribe fuera del nucleolo por la ARN polimerasa tipo 3. Muy bien. En cambio, como las demás partículas que tenemos acá son proteínas, entonces decimos que los genes que codifican proteínas ribosomales se transcriben fuera del nucleolo, ¿ok? Por la ARN polimerasa tipo 3. Aquí también. La ARN, perdón, la ARN polimerasa tipo 2. Aquí hemos dicho que es la tipo 2. Muy bien, ahí quedaría. Listo. Entonces, tenemos como un dato curioso que si les preguntan cuántos ARN polimerasas son necesarias para que se pueda producir las partículas ribosomales, decimos que las tres, la ARN polimerasa tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, donde la tipo 2 viene a ser la más estudiada. La tipo 1 va a transcribir casi todos los genes de ARN ribosómico, excepto el ARN5S, que lo va a transcribir la ARN polimerasa tipo 3. ¿Ok? Bien, aquí quedaría. Listo, no se olviden de esto. Muy bien, entonces, a partir de esto tenemos lo que sería el NOR. Y ahora sí podemos detallar el NOR. ¿Qué viene a ser el NOR? El NOR viene a ser aquella región de organización nuclear. Las siglas están en inglés, región de organización nuclear. Bien, en esta región de organización nuclear decimos que están conformados por pequeñas partes de los cromosomas acrocéntricos. Entonces decimos que los genes que transcriben ARN 5,8S, 18S y 28S se van a localizar en tándem. En tándem quiere decir que van a estar pegaditos, pegados, muy juntos. ¿Ok? Se localizan en tándem en regiones de los cromosomas acrocéntricos. Perfecto. Ya estaría. ¿Listo? Ah, parecía que dice pegados. Listo. Muy bien. Ahora, ¿por qué es en tándem? Es una pregunta muy curiosa. Hay genes que están muy contiguos entre sí. Los genes que están contiguos se denominan en tándem y se localizan en tándem para tanto aumentar, imaginemos que es un gen 1, ¿ok? Gen 1, gen 2, gen 3. Y como vemos, casi no hay nucleótidos que los separen. Decimos que están en tándem para aumentar la eficiencia de la transcripción. Y decimos que están en tándem también si cumplen la misma función dentro de la célula. ¿Ok? Por ejemplo, los genes en tándem que tenemos, un ejemplo de esto sería el gen de las globinas. Tenemos el gen que de las globinas alfa con globinas beta están muy contiguos entre sí.
y esto con el objetivo de que al momento de que el ARN polimerasa tipo 2 lo pueda transcribir a las proteínas y de aquí salga la cadena alfa y la cadena beta, entonces sucede de manera mucho más veloz, porque la célula necesita muchas globinas. Sucede mucho más veloz. Muy bien, listo. Es un ejemplo. Perfecto. Además, hay que tener en cuenta que estas regiones NOR, como vemos, solo los conforman los tres tipos de ARN principales que conforman los 5,8S, 18S y 28S. Sin embargo, el gen especial que lo transcribía el ARN polimerasa tipo 3, decimos que este gen no se ubica en los cromosomas acrocéntricos, que cabe decir que son los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. ¿Ok? No se ubican en estos. Se ubica este en el cromosoma 1. Cromosoma 1. Muy bien. Ahí está la diferencia. Perfecto. Ahora continuamos. Aquí tenemos algo curioso que es la estructura del nucleolo. ¿Ok? En la estructura del nucleolo decimos que está conformado por tres regiones características. Estas regiones es la región de adentro hacia afuera, la región del centro fibrilar, la región del centro fibrilar denso y en la parte más externa tenemos una especie de cúmulos que parecen gránulos. Es por eso que se llama la región granular o el componente granular. Bien, en estas tres regiones sucede algo interesante. Cada región va a participar en la producción de un ribosoma. Producción ribosomal a partir tanto del gen como de las proteínas que lo conforman. Ahí está. Aquí decimos, ¿no? Se necesitan tanto los ARN ribosomales más las proteínas, que si sumamos todas en total, decimos que son un aproximado de 80 proteínas ribosomales. Listo. Perfecto. Decimos entonces que el centro fibrilar es la zona clara, menos electrodensa. Esta palabra electrodensa quiere decir que al momento que se haga una electromicrografía electrónica, los electrones no van a atravesar tanto o no van a quedarse tan concentrados en la parte central. Y es por eso que es menos electrodensa, tiene menos electrones concentrados. Aquí al revés. Ahí está. Justo por esto mismo, los electrones cuando están más juntos se denomina más electrodenso. Y esta parte más electrodensa decimos que se ocurre en el centro fibrilar denso. Por esto, ¿no? Por la palabra fibrilar denso de la acumulación de electrones. Más electrones. Muy bien. Entonces decimos que el centro fibrilar es la zona clara. Contiene, aquí algo curioso, contiene los genes, contiene el ADN ribosomal. No contiene todavía el ARN, contiene ADN ribosomal, factores de transcripción y la ARN polimerasa de tipo 1. ¿Ok? Además, cuando menciono la palabra aquí, digo que es el proceso. ¿Ok? Aquí se encuentran los genes que codifican al ARN ribosomal y se inicia la transcripción del ARN 45S, que sabemos que el ARN 45S viene a ser el precursor de los tres tipos de ARN principales. Recordemos cuáles son. Este viene a ser el precursor, aquí, el precursor de tres tipos de ARN. Tres tipos. ¿Cuáles eran? Era el ARN tanto 18S, el 28S y el 5,8S. 18, el 28 y 5,8. Perfecto. S. Listo. Luego pasamos al centro fibrilar denso. Y en el centro fibrilar denso es lo contrario. Este va a rodear al centro fibrilar.
pero es denso porque tiene mayor cantidad de electrones, ¿ok? Es la zona más oscura que rodea al centro fibrilar y además este ya contiene las partículas de ARN. Por eso decimos que contiene ARN ribosómico recién sintetizado más proteínas y aquí un ARN que va a ayudar a producir ribosomas, que es el ARN SNO o el ARN pequeño nuclear. Ojo, pequeño nucleolar, cabe decir, porque nuclear ayuda en la producción del ARN mensajero. Aquí como notita, decimos, nota, ¿ok? Dos puntos. El ARN SN es el pequeño nuclear y este ayuda a la maduración del ARN mensajero. En cambio, el ARN pequeño nucleolar, este va a ayudar a la maduración del ARN ribosómico. Lo que va a hacer específicamente este ARN pequeño nucleolar es las modificaciones, eh, modificaciones de tipo metilación y también la pseudouridilación. Ahí estaría. Entonces, este ARN ribosómico va a ser modificado por este ARN pequeño nucleolar. Modifica. Listo. Muy bien. Continuamos entonces. El proceso que sucede aquí es que el ARN ribosómico 45S se va a modificar y se va a procesar. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer este ARN ribosómico, este ARN pequeño nucleolar. Muy bien. Ahora, tenemos ahora el componente granular. Este componente granular viene a ser la zona más periférica y con aspecto de gránulos. Va a contener las subunidades ribosomales. Bueno, para hacer la comparación, recordemos, aquí tiene el ADN, ¿ok? Aquí va a tener el ARN. Es diferente estos, recién sintetizado. Y aquí lo que va a tener es partículas preribosomales. Y estas partículas preribosomales sucede cuando se asocian proteínas con el ARN, pero aún no salen del nucleolo. ¿Ok? Aquí estaría. Contiene partículas o subunidades ribosomales, que aquí sería subunidades preribosomales, ARN ribosómico procesado, ya con todas las modificaciones, y también se van a ensamblar las subunidades ribosómicas. Pero cuando digo se van a ensamblar, quiere decir que se van a asociar con proteínas, no que aún se produce un ribosoma. Se ensamblan cuando salen del núcleo, recién se ensambla. Entonces, el término correcto sería decir que se asocia con proteínas. Más proteínas. Perfecto. ¿Listo? Muy bien. Ahora podemos continuar. Como la leyenda, podemos decir que la parte más interior, por ejemplo, esto que vemos aquí, la parte menos electrodensa, como dije en una electromicrografía de rayos X, decimos que el FC viene a ser el centro fibrilar. Perfecto. El DFC es el fibrilar denso. Y el último es el componente granular. Lo vemos aquí. Parte más interna, menos electrodensa, centro fibrilar. La parte que va a rodear a este centro fibrilar, la parte más electrodensa, como vemos aquí que rodea esto, ¿ok? Viene a ser el centro fibrilar denso. Y la parte con aspecto de gránulos, como vemos, la parte que rodea todo el nucleolo, es el componente granular. No hay que olvidarnos de esto. Con otro color. Muy bien. Y ya estaría. Granular, el centro fibrilar
Y lo que rodea al centro fibrilar se le conoce como el fibrilar denso. Listo. Podemos continuar. Ahora, estos tres componentes del nucleolo van a servir, como dije, para la producción de ribosomas y para la maduración y la posterior ensamblaje de los ribosomas, conocido como ensamblaje ribosomal. Vamos a detallar el proceso. Como paso 1, muchas proteínas ribosómicas se van a sintetizar y van a entrar por el NPC, ¿ok? El NPC, recordemos que es el complejo del poro nuclear. Bien, entonces, estas proteínas ribosomales se sintetizan en el citosol. ¿Listo? Una vez que están sintetizadas, van a entrar por el complejo del poro, van a hacer el transporte a través del RAN, lo que sería conocido como la importación selectiva. Importa selectiva, listo. Y van a pasar y van a llegar al nucleolo. Y dentro del nucleolo van a ir específicamente al centro fibrilar. Aquí tenemos, ¿con qué color? Listo. Específicamente van a entrar al centro fibrilar. Y en este centro fibrilar se van a topar con la ARN polimerasa tipo 1. La ARN polimerasa tipo 1 va a transcribir y va a formar el pre-ARN 45S. ¿Ok? Aquí se ve. Este sería el ADN ribosómico. El ADN ribosómico que tiene el gen que va a codificar a el ARN 45S. Bien, lo que se produce aquí dentro del centro fibrilar es que este ADN se va a transcribir y va a producir un ARN conocido como el pre-ARN ribosómico, el pre-ARN 45S. Muy bien, y este pre-ARN se va a asociar con proteínas. Pero antes, para que se asocie, tiene que modificarse. Decimos que la modificación sucede en el centro fibrilar denso, entre la interfase del centro fibrilar y el centro fibrilar denso. ¿Ok? Entonces, el pre-ARN ribosómico es modificado y escindido en tres tipos de ARN. Muy bien. Posteriormente, los ARN ribosómicos se van a asociar con proteínas ribosómicas. Aquí se ve. En la interfase del centro fibrilar denso con el componente granular, lo que va a pasar es que el ARN ribosómico se va a tener que asociar con proteínas ribosómicas y va a dar paso a las partículas preribosómicas. Preribosómicas, ¿bien? Que son las precursoras de las subunidades ribosomales. Perfecto. Aquí se ve. Se van a asociar con proteínas y ya tienen un aspecto de subunidad. Como ven aquí, ya está el aspecto, aún no está completo, aún no está maduro, pero ya están los tres tipos de ARN. Recordemos, en la subunidad mayor está el 28S, el 5,8S y el 5S. Se asocia todo esto con un aproximado de 50 proteínas ribosomales y conforman a la partícula preribosómica. Pero si en este caso es preribosómica, significa que aún están las 50 proteínas ribosomales. Entonces supongamos que están 30, porque ya en el citosol se van a asociar aún más, con aún más proteínas, y de esta manera van a dar a la subunidad 60S. Bien, ¿ok? Entonces decimos como paso 4 ya estaría, se asocian con proteínas formando las partículas preribosomales, y como paso 5 es que se forman las subunidades ribosómicas al exportarse, ¿ok? Entonces, del componente granular, lo que va a pasar aquí es que del componente granular va a tener que salir y sale por el NPC. Salen a través del NPC tanto proteínas como el ARN, y una vez que salen se van a terminar de asociar con múltiples proteínas. Proteína por acá, se asocian, ¿ok? Y ya asociada, cuando está afuera del núcleo, ya decimos que es una subunidad 60S, ya está maduro. Muy bien. Y como último paso viene a ser el ensamblaje de estas subunidades ribosomales sobre un ARN mensajero.
cuando se forma la subunidad mayor y la subunidad menor sobre el ARN mensajero que codifica proteínas. Ahí estaría. Todo este complejo, los tres, ya es un ribosoma. Ribosoma. ¿Ok? Y este, recordemos, es el ARN mensajero, que tiene el mensaje de los nucleótidos para producir proteínas. Listo. Bueno, entonces como paso 5 ya estaría, se exporta, y como paso 6 es que se forma un ribosoma funcional. Perfecto. Y ya estaría. Un ribosoma. Bien, ahora podemos continuar. Bien, dentro del paso número 2 y el paso 3, habíamos visto que este ARN 45S tiene que transcribirse, procesarse, modificarse y producir 3 tipos de ARN cuando se cinde, ¿no? Este proceso más detalladamente se verá aquí, donde dice procesamiento del ARN mensajero. Aquí está mal, es procesamiento del pre-ARN ribosomal. Se me fue. Muy bien. Como paso 1 decimos que la ARN polimerasa tipo 1, ok, la tipo 1, porque la tipo 3 era para el ARN 5S. Ahí está, más o menos. Muy bien, entonces decimos que el ARN polimerasa tipo 1 va a transcribir y formar el pre-ARN ribosómico 45S. Aquí antes había ADN y después de este ADN se formó el ARN. Y aquí estaría. Este ARN pre tiene sus porciones. Tiene una porción ETS y esta porción ETS lo que va a hacer es una secuencia espaciadora externa. También tiene los propios ARN18S, luego otra secuencia que va a separar genes conocida como secuencia ITS. Ahí está, la ITS que es una espaciadora interna. Ahí está. Luego el 5S, otra ITS y finalizamos con el 28S. Bien, las CTS separan los diferentes pre. O sea, si aquí hay otro que es un gen globínico, lo que va a hacer es separar esta ETS al gen globínico del gen pre-ARN ribosómico. En cambio, las ITS van a separar entre sí a los genes ya funcionales, que es el 18S, el 5,8. Muy bien. Entonces ya se formó el pre-ARN ribosómico por la POL1. Como paso 2 es que se van a reclutar a los ARN pequeños nucleolares. Y aquí cambia. Aquí dice P, porque sería las partículas ribonucleoproteicas pequeñas nucleolares. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el ARN pequeño nucleolar se asocia con proteínas, ya se forma el SNO-RNP, las partículas ribonucleoproteicas pequeñas nucleolares. Muy bien. ¿Listo? Como paso número 3 es que estas partículas ribonucleoproteicas se van a metilar, mejor dicho, van a metilar en las ribosas específicas. Van a metilar' en el extremo 2' OH de ribosas específicas. Y esto tiene su función, ¿ok? Este extremo 2' OH es altamente reactivo porque el oxígeno del grupo hidroxilo es un nucleófilo. Nucleófilo. Y como es nucleófilo, tiene capacidad de alterar a una estructura. Es muy reactivo, es altamente reactivo. Y es por ello que se tiene que metilar y también pseudouridilar para que de esta manera se estabilice. ¿Ok? Entonces decimos que esta metilación en el extremo 2' OH, que, aquí sería el 2' OH. Listo. 1', carbono 2'. Esta metilación lo que va a hacer es darle estabilidad.
más estable. Perfecto. Y va a seguir atrayendo más partículas ribonucleoproteicas pequeñas nucleolares. Y aquí tenemos que hacer la diferenciación entre dos tipos. Las partículas de tipo C y D van a dirigir la metilación. En cambio, las partículas de tipo HAC van a dirigir la pseudouridilación. Si queremos ser más específicos, decimos que se van a reclutar los SNRNOP de tipo CD, ¿ok? Las partículas ribonucleoproteicas de tipo CD. En cambio, para la pseudouridilación se reclutan las de tipo HAC. Muy bien, ya se metiló, ya se estabilizó. Después se tiene que seguir estabilizando. Y es aquí donde las uridinas se van a convertir en pseudouridinas. Decimos que se convierten en pseudouridinas. Y estas pseudouridinas son uridinas modificadas. Aquí se ve, pseudouridinas. Y tiene su función. La función es seguir atrayendo más partículas y también darle mayor estabilidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una uridina y qué es una pseudouridina? La uridina es el nucleósido. Cuando está solo con base nitrogenada, recordemos que es nucleósido. ¿Ok? La uridina es el nucleósido clásico que conocemos. En cambio, si aquí sucede la pseudouridina sintasa, lo que va a hacer es isomerar a la uridina. Le va a cambiar por su isómero. Y su isómero es la pseudouridina. Si nos damos cuenta, el enlace característico del nucleósido, tanto de la pentosa como de la base nitrogenada, es el enlace de tipo 1', 1', cuando es uridina. Sin embargo, la pseudouridina tiene un enlace diferente. Este enlace que tiene es un enlace 1', 5'. ¿Ok? Y esto hace que sea aún más estable. Muy bien. Y como paso final se tienen que eliminar las regiones ETS e ITS y también el ARN se tiene que fragmentar y se va a fragmentar en los tres tipos que conocemos que, repetimos, nunca es malo, es el ARN 18, con otro color, el ARN 18, el ARN 5,8 y 28S. Ahí está, 28S. Listo. Y ya una vez este ARN se asocie con proteínas, van a conformar las partículas prerribosomales. Y una vez que las partículas prerribosomales se asocien aún con más proteínas cuando salgan al citosol, ya se conforman en una subunidad. Muy bien, listo. Ahora veremos los cambios durante el ciclo celular, ¿ok? Al igual que el núcleo cambia, ¿ok? Y su cambio está determinado por la maduración de la célula y cómo cambia esta célula a lo largo de todo este ciclo, conocido como el ciclo de la mitosis, ciclo celular. Muy bien. Ok, en este ciclo celular se conforma tanto por la interfase y por una etapa de división o la etapa de mitosis de la fase M. Decimos que en la primera etapa, que es la etapa de interfase, que es una etapa de crecimiento, donde la célula tanto adquiere características más grandes, aumenta la duplicación de organelas, aumenta el ARN y aumenta el ADN, como tiene que aumentar tanto el ADN, proteínas y ribosomas, el nucleolo se mantiene activo. Decimos que esa es la etapa del nucleolo activo. Nucleolo activo. Muy bien. Además, en la etapa 2, que es entre la etapa entre profase y prometafase, sucede un hecho característico que es la desorganización del núcleo. Y si se desorganiza el núcleo, que recordemos que es por la fosforilación de las proteínas lamininas, decimos que es por la fosforilación de lamininas, entonces el núcleo al estar desorganizado y el nucleolo al pertenecer dentro del núcleo, el nucleolo también se desorganiza y decimos que se va a tener que detener la transcripción. Detiene. Muy bien. Se detiene.
la transcripción. Y como paso 3 es que el núcleo no existe como estructura, pero no como estructura que ya desaparezca, no, sino que no existe como una estructura visible. Muy bien, porque en esta etapa 3 el nucleolo sí está presente, pero no es funcional. Está presente como partículas pequeñas, conocidos como cuerpos. Aquí se ve nucleolos pequeños o cuerpos nucleolares, que hay que diferenciar cuerpo nucleolar de cuerpo nuclear. 10 nucleolos pequeños no funcionales. Muy bien, ahí está. Y esta etapa va desde profase, bueno, más específica aquí, desde prometafase hasta después de la anafase. Sería hasta después de anafase y antes de la telofase temprana. Muy bien, aquí se ve, justo que tenía para anotarlo. Se ven pequeños cuerpos nucleolares. Nucleolares. Perfecto. Y como paso 4 es que en esta etapa del mecanismo decimos que se tiene que reorganizar, ¿ok? Se va a tener que reorganizar. Reorganiza, más pequeño todavía. Vamos a ver si alcanza. Reorganiza. Muy bien. Y se reorganiza justamente porque se tiene que reorganizar el núcleo. Se reorganiza el núcleo desde adentro hacia afuera y en la parte más interior después sucede la reorganización del nucleolo. Esta etapa normalmente es en telofase temprana, ¿ok? Recordemos esto. Como dato tenemos que, esto ya lo sabemos, que en una célula mitótica se aparecen 10 nucleolos o cuerpos no funcionales, mientras que en una célula interfásica aparece un nucleolo grande y funcional, que es el que conocemos y que estamos estudiando. Perfecto. Ahora vamos a detallar los cuerpos nucleares. Un descansito de un minuto para tomar agua. Y ya estaríamos. Muy bien. Aquí quiero hacer una distinción. ¿Ok? El Alberts lo considera separado. El Alberts considera que el nucleolo, ¿ok? Aquí más grande, el nucleolo es diferente que un cuerpo nuclear. Sin embargo, el libro Cooper no hace esta distinción. El libro Cooper lo que hace es incluir a este nucleolo dentro de los cuerpos nucleares. Dentro de los cuerpos nucleares. Pero hacemos la clasificación basándonos en el libro Alberts. Siempre, el libro base. Nucleares. ¿Qué es un cuerpo nuclear? El cuerpo nuclear viene a ser aquella estructura que no tiene membrana y se ubica dentro del núcleo, ¿ok? Y como está dentro del núcleo, cumple cierta función. Bien, veremos ahora los principales cuerpos nucleares. Ya tenemos aquí, este esquema, por ejemplo, es del libro Cooper. Y aquí vemos que está el nucleolo, el cuerpo de Cajal, el clastosoma, la cistona del cuerpo central, las motas, el cuerpo PML y el cuerpo Policom. Y dentro de ellos vamos a destacar los que tienen mecanismo. Los que tienen mecanismo, ya hemos visto al nucleolo, faltaría ver entonces lo que sería el cuerpo de Cajal. Y esto no lo estudia tanto el Cooper, así que vamos a estudiar a las motas y a los cuerpos Policom. ¿Ok? Perfecto, empecemos. Los cuerpos Policom. Bien, veremos entonces que un cuerpo Policom son dominios nucleares. Dominios. Esta palabra les recuerda a proteínas. ¿Ok? Recordemos que en un dominio, en una proteína, viene a ser una estructura que se pliega en sí mismo, que se puede plegar en sí mismo y cumple una función específica, una función característica. Pero en este caso, dominios es diferente a un dominio proteico. Más que nada porque no se pliega, porque sí lo que hace es cumplir
una función característica. Son dominios nucleares. ¿Qué quiere decir esto? Que están agrupados entre sí, que van a ir muy juntos y que cumplen función característica. Listo. Decimos que estos dominios nucleares se agrupan o van a agrupar genes reprimidos por las proteínas Polycom. ¿Ok? Entonces los cuerpos decimos que se conforman de dos. Estos cuerpos están conformados tanto por los genes como por las proteínas del mismo nombre, las proteínas Polycom. Y aquí falta añadir algo. Estas proteínas se dividen en dos tipos. ¿Ok? Los dos tipos que tenemos son las proteínas PRC2 y la PRC1. Y como mecanismo de esto tenemos que las PRC2 lo que hacen es metilan al listón H3. Metilan la listón H3 en la lisina del lugar número 27. Es muy específica esta lisina, es del lugar 27, que quiere decir que cuando la proteína se está sintetizando, ok, esta es la lisina 1, imaginemos, esta es la lisina número 5, llegamos a la lisina 27, la lisina o el aminoácido de lisina número 27 es la que se metila. Y este tipo de lisina, en su cadena lateral, hacemos un zoom acá, tiene su cadena lateral, CH3, CH2, CH2, ¿listo? Por acá tiene un grupo NH3 positivo, ¿ok? Todo esto viene de una histona, viene de una histona, ¿ok? Muy bien, entonces decimos que la cadena lateral de la lisina de la histona está cargada de manera positiva. Muy bien. Y si la carga es positiva y el ADN tiene sus grupos fosfato expuestos con carga negativa, la histona se asocia de manera muy fuerte por interacciones. Estas interacciones que hacen son las interacciones electrostáticas. ¿Ok? Y aquí tenemos que hacer la distinción entre dos tipos de modificaciones. Las modificaciones que suceden en la histona, las principales, decimos, que son tanto la acetilación, ¿ok? La acetilación versus, aquí hacemos la comparación con la metilación. Perfecto. Donde dentro de la acetilación es agregar un grupo acetilo. Y este grupo acetilo no es más que un grupo ácido. En cambio, el grupo metilo es un grupo neutro. Aquí otra diferencia. La acetilación cambia la carga de la histona. Cambia la carga. Cambia la carga positiva. En cambio, la metilación no cambia la carga. No cambia. ¿Ok? En cambio, la metilación lo que va a hacer es mantiene esta carga positiva. Porque imaginemos que la acetilación entrara en este grupo NH3. Ya lo modifica. Lo que hace la metilación es mantener esta carga de tal manera que no puede entrar otra partícula, no puede entrar otra modificación post-traduccional. ¿Ok? Decimos que aquí se mantiene la carga, protege la carga, mantiene la carga positiva. Perfecto. Y si mantiene la carga, entonces la asociación entre cistonas y grupo fosfato del ADN es de manera mucho más fuerte. La interacción electrostática se mantiene por mucho más tiempo. Es difícil de romper. Y si el ADN está asociado con histonas, vamos a recordar que la histona lo que hace es enrollar el ADN. Y una vez que se enrolla este ADN,
Ahí está, enrollado. Este ARN, este ADN, ya no puede entrar aquí lo que sería factores de transcripción. Los factores no entran. Y si no se inicia la transcripción, ya no hay producción de ARN. Muy bien, perfecto. Podemos continuar. Entonces, todo esto es para explicar que la PRC2 lo que hace es metilar a la histona H3 en su lisina del lugar número 27. Y esto genera la marca de metilación conocida como H3K27M3. Leamos aquí que en la histona H3 en su lisina 27 se va a trimetilar. Sucede la trimetilación. Es decir, que aquí sucede tanto pérdida de 3 hidrógenos y un CH3 acá, otro CH3 acá y otro CH3 acá. Y la carga se mantiene positiva. Perfecto. Ahí está, lo que sería conocido como la trimetilación. Muy bien, la subunidad PRC2 va a reconocer, la PRC2 va a metila, en cambio la PRC1 lo que hace es reconoce. Porque cabe decir que la metilación, aparte de mantener esta compactación del ADN, lo que hace es que puede atraer proteínas que ayudan a que este ADN se mantenga aún más firme, que se mantenga más estable. Es por eso que decimos que la proteína PRC1 reconoce esta marca de trimetilación. ¿Ok? Y esto hace que se compacte la cromatina y junto con la compactación de las histonas va a reforzar la represión. Ahí estaría, refuerza la represión. Perfecto. Muy bien, y como dato tenemos que la metilación puede extenderse a nucleosomas vecinos y de esta manera se forma un dominio amplio de cromatina reprimida. Esto es lo que hace la proteína Polycom. Este viene a ser su mecanismo. Espero haya quedado claro. Y luego tenemos a los cuerpos tanto de Cajal, los cuerpos Jens y las motas. Bien, estos vienen a ser dominios nucleares especializados en el ensamblaje y maduración del RNP-SN. Aquí recordemos, ¿no? Como es SN, y acá tiene la P, viene a ser de proteína, proteína más, SN es de los ARN, SN. Y como es SN, que es pequeño nuclear, sirve o ayuda para la maduración, madura el ARN mensajero. ¿Ok? Bien. Decimos que son dominios especializados nucleares en el ensamblaje y la maduración del ARN mensajero. Esenciales, aquí está. En la maduración participa el splicing del pre-ARN mensajero. Este pre-ARN mensajero se le conoce también como un transcripto primario. Transcripto primario. Perfecto. En el mecanismo, vamos a ver que en el mecanismo participan los tres para la maduración. Como primer paso, tenemos que la transcripción del ARN pequeño nuclear sucede dentro del núcleo, ¿ok? Sucede dentro del núcleo. Ahí está, sucede dentro del núcleo. Con otro color. Aquí lo pueden ver. La transcripción sucede en el núcleo. Listo. Aquí se ve. Se va a transcribir este ARN pequeño nuclear y posteriormente va a tener que salir y una vez que salga se va a ensamblar parcialmente en el citoplasma. Perfecto. Y como paso número 3 es que se tiene que reimportar. Cuando se ensambla, decimos que cada vez que se ensambla es asociación de proteínas. ¿Ok? Muy bien. Como paso número 3 decimos que se tiene que reimportar a través del complejo del poro. Se tiene que reimportar. Reimportación. Se reimporta nuclear. Muy bien. Como paso 4 tiene que madurar. Ahí está. Entra y luego sucede la maduración. Y la maduración sucede mediante el ARN propio del cuerpo de Cajal.
el ARN propio del cuerpo de Cajal se denomina ARN pequeño de Cajal. ARNS Cajal. Listo. Y una enzima que se conoce como la fibrilarina. Fibrilarina. Muy bien. Y cabe decir que en la maduración sucede el mismo proceso. Lo que hace es tanto metilar como pseudouridilar, que ya vimos que es. Muy bien. Y como paso 5, va aquí suceder la transferencia hacia las motas. Sucede la transferencia hacia las motas proteicas. Aquí se ve. Aquí entró, se reimportó, el ARN pequeño nuclear se reimportó. Una vez que se reimporta, madura mediante el ARN pequeño de Cajal y la fibrilarina. Y después que haya madurado, se va a tener que guardar y se transfiere hacia las motas. En las motas se van a tener que reclutar factores de splicing. Se reclutan factores de splicing. Perfecto. Y así quedaría todo, prácticamente todo. Y ya como paso 7, si colocamos un extra, como paso número 7, ya está maduro lo que sería el ARN pequeño nuclear. Ya está maduro este. Ya está con proteínas. ¿Ok? Ya conforman el ARN, el, ¿cómo se llama? El SNRNP, que se dividen en 6 tipos, de la U1 hasta la U6. Y estas partículas U, se le conocen como ya los esplaiciosomas. Y en el tema de transcripción, verán que en los esplaiciosomas se encargan del corte y empalme del propio splicing. Como paso 7, entonces decimos que sucede el splicing. Perfecto. Ya quedaría. Y en el splicing ya sabemos que se van los intrones y se quedan exones. Muy bien. Ese sería todo el proceso de la maduración del ARN pequeño nuclear y del posterior splicing. Perfecto. Y en este cuadro está para que ustedes lo lean, porque sinceramente esto es más que nada memoria, full memoria, ¿ok? Pero este cuadro sí viene, así que quiero que lo repasen por su cuenta. Lo que yo hice fue hacer lo que sería los mecanismos, lo que es más complicado para la mayoría de alumnos, mecanismos. Sí viene, así que repásenlo. Perfecto. Ahora vamos a un descansito de 1 minuto, en lo que me paro. Y ya con esto y con la anterior clase podemos aplicar lo aprendido. En la aplicación del aprendido vamos a tener algunas preguntas de pasitos, ¿ok? Este pasito, si no mal recuerdo, es del grupo B. Este otro pasito es del grupo C, junto con este, y este viene a ser del grupo A. El de abajo, este, viene a ser del grupo A. Podemos ahora detallar los pasitos, ¿ok? Yo cuando les pase las diapos, verán que hay una diapo donde hay puro cuadro, y en este cuadro verán las características del núcleo de cada célula. Pero hasta eso, vamos a detallar cada pregunta. Lo que más viene, como verán, es cromatina y los tipos de núcleo, pero también viene esto. Lo que hemos visto de partículas nucleares y nucleolo, lo que viene, esto viene, ¿ok? Viene, pero en el examen teórico. En el examen parcial, decimos, viene en el teórico. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las preguntas más rebuscadas son de libros que no son el Alberts. Y es por ello que quiero que tengan extremadamente cuidado con esto. ¿Ok? Viene en el teórico. Cuidado con esto. Ahora sí, aplicamos lo aprendido. La pregunta 1 nos dice, describe las características morfológicas del núcleo de la fibra muscular. Que para que no lo vea, esta viene a ser una fibra muscular.
que está pintado con la tinción de HY, hematoxilina y eosina. ¿Ok? Muy bien. En la fibra muscular, lo que nos piden principalmente es el tamaño, el número, la forma y la ubicación. Y más viene de esto, del núcleo. Podemos detallar entonces. Decimos así. Uy, decimos tamaño. Muy bien. Luego mencionamos al número. Luego decimos la forma. Y terminamos con ubicación. Y estas cuatro, para que tengan en cuenta lo que más vino en mi año, ¿ok? Lo que más vino es del núcleo de una célula hepática, de una hepática, de un linfocito, de un eosinófilo, también vino de un basófilo, ¿ok? Estamos hablando de preguntas de pasitos, que son exámenes diarios, que en este caso serían semanales, ¿ok? Vino de un basófilo. Y, ¿qué más me olvido? De un monocito, de estas partículas, de estas células vino. Importante, ¿ok? No se olviden. Y también había dicho que era de un monocito, que ya les iré pasando el cuadro. Perfecto. Muy bien. Entonces decimos que el tamaño vemos que es un tamaño, em, bueno, es un tamaño, se le menciona que es normal pequeño, así tal cual. Colóquenlo tal cual, ¿ok? Normal pequeño. ¿Listo? Luego decimos que el número es multinucleado, que ya hemos visto la diferencia entre un núcleo multinucleado y una célula polinucleada, polilobulada, multinucleado. Muy bien. Luego decimos la forma. ¿Tiene forma? ¿Qué forma tiene? Recordemos aquí, la forma es fusiforme o ahusada. ¿Ok? Y la ubicación de estos núcleos son periféricos. Aquí se ve. Son periféricos. Periféricos. Perfecto. Que se ubican en el extremo. Periféricos. Muy bien. Ahí estaría. Tamaño, normal pequeño, número multinucleado de la forma es fusiforme y la ubicación periférico. Luego, la siguiente pregunta nos dice, ¿en qué células se observa la heterocromatina facultativa y por qué? Y esa también es una pregunta curiosa, que muchas veces no lo responden de manera correcta o no lo detallan mucho. Decimos que en aquellas células diferenciadas se observa la heterocromatina facultativa debido a que se tiene que silenciar, se silencia de manera estable, silencia estable, silencio estable mejor, silencio estable, ¿ok? De aquellos genes se silencian de manera estable algunos genes, silencio estable pero reversible de ciertos genes. Muy bien. Sin embargo, estos genes, como se silencian, son genes innecesarios que aquella célula que se diferencia ya no lo necesita. Son genes innecesarios. Por ejemplo, la célula troncal es una célula hematopoyética inmadura que aún no diferencia tanto al linfocito, que aún no se diferencia al linfocito, puede ser un linfocito B o un T helper 2, ¿ok? Célula troncal. Si es que se diferencia, este linfocito B ya pierde características de la célula troncal, pierde genes propios de de una célula indiferenciada. Sucede lo que se conoce como la metilación, que silencia genes, y también la desacetilación. Aquí más o menos se desacetila y se desmetila. ¿Ok? Otro ejemplo sería que
¿Para qué quisiera una neurona genes globínicos? Una neurona no quiere genes globínicos. Si es que es una célula madre sí tiene todos los genes desmetilados, ¿ok? Y acetilados. Pero aquella célula que sabemos que tiene que tener genes específicos como una neurona, esta neurona que vamos a dibujarla, imaginemos que es una neurona, bien, aquí ya no tiene genes tanto, ya no tiene genes de una célula madre. Esto lo que hace es que sean más específicos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay cáncer? Cuando hay cáncer, lo que hace es que se afecta la metilación de estos genes y puede causar que las células se proliferen, causando lo que sería un cáncer metastásico, una proliferación excesiva de aquellos genes que estaban metilados y que se vuelven a desmetilar, ¿ok? Muy bien. Ahora, en células femeninas también se observa esto. ¿Y esto por qué? Porque si se inactiva, aquí decimos que si se inactiva el otro cromosoma X, se evita la dosis, o mejor dicho, la sobredosis genética. Sobredosis génica. Muy bien. Aquí tenemos que recordar que el varón es un XY. En cambio, la mujer es un XX. Pero este X, el segundo X, está metilado y está altamente condensado. Y esto sucede de manera aleatoria. ¿Ok? Entonces, en la vida real sería algo así. Y cuando se observa en microscopio, a este gen altamente condensado se le conoce como el corpúsculo de Barr o cuerpo de Barr. Cuerpo de Barr. Bien. Y este cuerpo de Barr viene a funcionar, aquí se ve, cuerpo de Barr. Y este cuerpo de Barr lo que hace es funcionar como un repuesto. ¿Por qué digo esto? Porque imaginemos que hay una mutación en este otro cromosoma X. Hay una mutación o hay otra delección. Si hay otra delección en este cromosoma X, este cuerpo de Barr que estaba altamente condensado se descondensa y forma otra vez al otro cromosoma X. Y este que estaba descondensado se vuelve a condensar, se condensa. ¿Ok? ¿Y esto por qué se condensa? Bueno, ya dijimos que una principal función es la de ser un repuesto y otra función es la de evitar la dosis genética, porque en el cromosoma X se ha demostrado que en este cromosoma hay genes específicos que permiten el crecimiento, ¿ok? Y si una mujer tiene los dos cromosomas X descondensados, se le conoce como superhembra y estas superhembras son muy altas. Es por eso que no podemos dejar que haya doble dosis de cromosoma X, ¿ok? Para que no haya este sobrecrecimiento. Muy bien, y la siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son las características de la heterocromatina telomérica? Aquí tenemos que tener en cuenta que esta heterocromatina telomérica cumple con las características de toda heterocromatina. Y las características son que es una estructura, bueno, ya lo mencionamos, que es compacta e inactiva, ¿ok? Compacta e inactiva. Y la característica propia del telómero, la característica que solo está en la heterocromatina facultativa del telómero, dije facultativa, en la heterocromatina constitutiva, que se me va, ¿ok? Esta característica decimos que tiene ADN repetitivo en tándem, conocido como la secuencia TTT-AGGG, ¿ok? La TT-AGGG. Y decimos que es en tándem porque está muy pegado entre sí, están contiguos en tándem. Perfecto. Muy bien. Ahora, la función principal de los telómeros es proteger, protege
¿ok? Protege los extremos cromosómicos, ¿ok? Los extremos cromosómicos. Y esto porque si hay extremos monocatenarios libres, las enzimas que son propias del ADN no pueden reconocer dobles hélices, pero sí pueden reconocer extremos monocatenarios y estas enzimas van a atacar a los extremos. Como reconocen que esto es extraño, lo atacan y empiezan a digerir y una vez que digieren botan nucleótidos y el ADN se queda más corto, más recortado, ¿ok? Sin embargo, para que evitemos esto y para que se proteja los genes principales que están aquí, aquí sí hay genes funcionales, el telómero no tiene genes funcionales, el telómero no tiene, entonces decimos que evita que las enzimas reconozcan, evita que enzimas reconozcan extremos monocatenarios, o mejor dicho, evita que estas enzimas reconozcan como si fueran roturas de ADN, que esta es una palabra más específica, porque no es que sean extremos monocatenarios, sino que son extremos libres que parecen roturas, ¿ok? Se reconocen como roturas de ADN. Muy bien. Y así se mantiene lo que sería la estabilidad genómica. Estable el genoma. Perfecto. Ahí quedaría. Y en esta imagen hay que explicar algo muy bonito que sería el mantenimiento de los cromosomas, ¿ok? Vemos que el telómero está en los extremos con su secuencia TTTAGGG. Aquí ya lo hemos detallado. Y en la parte de abajo decimos que los extremos libres sirven para proteger al genoma de aquellas enzimas que pueden atacar a los extremos. Pero además, esto sucede en cada fase de metafase. En la metafase normalmente esto está así, está libre, pero posteriormente que sucede la replicación, estos extremos que se ven aquí, que están, aquí se ve con 3' OH para que ataquen enzimas, para que ya no siga degenerándose, lo que sucede es la formación de un lazo T. Este lazo T es por la asociación del extremo monocatenario consigo mismo y luego se entrecruza y se forma este lazo T. El lazo T, ¿ok? Ahora, últimamente se dice que el telómero también ayuda a que mantenga la estabilidad cromosómica y a reducir el envejecimiento, ¿ok? Entonces, si hay más telómeros, más telo es igual a más años de vida, más años. Muy bien. Y como última pregunta tenemos, fundamente las características de la heterocromatina y la eucromatina. Y aquí hay que hacer un poquito de recordación porque esto ya lo hemos tocado, pero igual vamos a responder la pregunta. La eucromatina y la heterocromatina. La parte más central, la que está más dispersa, viene a ser la eucromatina, ¿ok? Esta es la eucromatina. Mientras que la parte que está en la periferia se le conoce como heterocromatina. Y esto que vemos es la heterocromatina. Que aquí recordamos que la heterocromatina está pegada a sus receptores de la lámina, ¿ok? Heterocromatina. Perfecto. Listo. Decimos que la fase de división va a variar en ambas. En la eucromatina se duplica en la fase S temprana, mientras que la hetero es en la fase S tardía. La eucromatina se tiñe débilmente, mientras que la hetero se tiñe fuertemente. Además, esta eucromatina está diseminada, mientras que la heterocromatina está muy junta. Decimos que está, que no se descondensa. La eucromatina es la más abundante en aquellas células activas, mientras que la eucromatina es transcripcionalmente inactiva.
La eucromatina, como es activa, es la que transcribe ARN y luego proteínas y no es repetitiva, mientras que la heterocromatina sí es repetitiva. Perfecto. Ahora, de manera simple, esto se reduce en esto. La característica de la heterocromatina y la eucromatina se va a reducir en la accesibilidad de factores de transcripción, ¿ok? Debido a que la eucromatina tiene más acetilaciones y tiene menos metilaciones, mientras que la hetero sí tiene más metilaciones y menos acetilaciones. Y como había mencionado, lo que hace las acetilaciones es cambiar la carga de la histona. De esta manera, el grupo fosfato no se va a asociar de manera correcta con la histona, haciendo que se repelen. Y como se repelen, entonces la histona ya no va a compactar al ADN y va a quedar así, libre. En cambio, la acetilación, cuando se quita, sí compacta el ADN. ¿Ok? Muy bien. En la fase S temprana, porque justamente al estar más descondensado este ADN con las histonas más separadas, se puede primero transcribir más rápido, se transcribe más velozmente y luego se traduce más velozmente, pero también se replica más velozmente, porque acá ya no es necesario quitar las marcas y luego ya poder acceder a la maquinaria, sino que directamente ya se accede, ya entran factores, ¿ok? Muy bien, decimos que en la fase S temprana, debido a que justamente al no tener estos factores, al no tener tanto la metilación y al tener más acetilación, las histonas se separan más y entran los factores de transcripción. Y aquí es más complicado. ¿Ok? Aquí no sucede. Y como está más compacto, en la heterocromatina está transcripcionalmente inactiva por justamente esto, porque no entran factores. Y al estar más compacto, a su vez, se tiñe más fuertemente porque hay mayor cantidad de ADN concentrado. Y al estar menos compacto, se tiñe débilmente porque está más disperso. ¿Ok? Y ahí estarían todas las características resumidas en este cuadro comparativo. Esta viene a ser la EU y esta es la heterocromatina. Perfecto. Y con eso terminamos. Estas son las referencias bibliográficas que nuevamente les recomiendo el Cooper. Si pueden empezar con los dos Coopers, bien, y si no, de frente con el Cooper de octava edición y posteriormente pueden complementar con datos extra de su libro Alberts. Como vieron acá, hay algunas contradicciones, ¿no? Ok, aquí complementen. ¿Quiénes somos? Somos los resúmenes con dos neuronas, Bruno Arteaga y Mateo Majo, mi persona, y espero que les haya gustado la clase, ya nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias por este tiempo y por su atención. Gracias a todos. Y que les vaya muy bien. Sigan estudiando, chicos.